Bienvenidos a una nueva entrega de Africanismo en el Portal. Hoy tenemos por delante un estudio minucioso, un análisis profundo, que honestamente creo que va a cambiar radicalmente la forma en que los practicantes y nuestros estudiantes comprenden su propio camino espiritual. Vamos a sumergirnos en un material de estudio verdaderamente revelador, titulado Ori, la divinidad interna. Así es. Y la intención de esta charla es explorar una filosofía que derriba uno de los mitos más grandes sobre el éxito, el estancamiento y las fuerzas que rigen la vida humana. Totalmente. Lo que este documento propone, o sea, la tesis central, es que el ser humano no está gobernado por circunstancias externas, ni por la famosa suerte, ni siquiera de forma directa por las grandes divinidades, sino por su propia y singular configuración espiritual. Es un privilegio estar aquí para desgranar este conocimiento tan fundamental. La misión de nuestro análisis de hoy es vital para cualquiera que transite la academia africanista. Sí. El objetivo es comprender por qué este concepto que llamamos Ori dicta absolutamente todo en la existencia de un individuo. Este texto plantea un cambio de paradigma total para el religioso moderno. Un giro de 180 grados, digamos. Exacto. Exige dejar de mirar hacia afuera, dejar de buscar culpables o salvadores en el plano exterior, para entender que existe una divinidad personal interna que tiene inexorablemente la última palabra sobre toda la experiencia en la Tierra. A ver, para empezar a desempacar estos conceptos, considero esencial ir a la base misma. ¿Qué es exactamente Ori y cuál es su relación con Ifa? Porque el texto comienza desmintiendo una creencia muy popular en nuestro medio. Sí, una confusión muy habitual entre quienes recién inician. Tal cual. Aclara que Ori no es simplemente la cabeza física, la estructura anatómica que vemos y tocamos a diario. No. La definición que aporta el documento es mucho más vasta. Lo describe como la extensión individualizada de Olodumare en cada persona. Es una definición hermosa y a la vez de un peso inmenso. Es literalmente el puente, el punto de conexión exacto entre el destino elegido en Orun, que para quienes nos escuchan recordamos que es el plano espiritual. El plano espiritual, claro. Y la experiencia que el individuo vive aquí en Ayé, el plano terrenal. Todo desde la prosperidad, la llegada de los hijos, la estabilidad emocional, hasta la frustración más profunda, todo está condicionado por esta configuración. Lo que resulta verdaderamente transformador de esa definición es el principio del consentimiento profundo. El documento señala categóricamente que nada, absolutamente nada ocurre en la vida de una persona sin el consentimiento profundo de su propio Ori. Nada. Y si se analiza el panorama de la práctica espiritual contemporánea, se nota que muchos practicantes buscan respuestas en factores externos cuando las cosas no fluyen. Siempre buscando la respuesta afuera, sí. O peor aún, se atribuyen todo el mérito terrenal cuando triunfan. Como si fuera solo mérito de su intelecto. Exactamente. Pero el texto corrige esa visión. Enseña que cuando alguien prospera, la audiencia debe entender que no se debe atribuir únicamente a la labor incansable o a la mera afiliación a una casa religiosa. Claro. Es aquí donde la relación con Ifá aporta una claridad inmensa. La propia sabiduría de Ifá declara que su función es de acompañamiento y orientación, no de ejecución. Es fascinante eso. Pero me surge una duda. O sea, al leer esa parte, me pregunto algo. A ver. Si establecemos que Ifá solo acompaña y que Ori es quien ejecuta y da el consentimiento final, ¿no existe el riesgo de que el estudiante o el practicante subestime sus disciplinas rituales? Es un buen punto. ¿O que subestime sus consultas pensando que, al final, todo depende de una fuerza interna abstracta? ¿Cómo equilibra el texto esta relación entre el oráculo y la deidad personal? Esa es una interrogante excelente y, de hecho, muy común entre nuestros estudiantes en la academia. Sí. El texto no anula la importancia de la disciplina externa. Para nada. Lo que hace es ponerla en su justa jerarquía. La ordena. La ordena, exacto. Los rituales, la consulta Ifá, las disciplinas, son las herramientas. Son las herramientas que alinean y despiertan esa fuerza interna. Ifá diagnostica la situación y entrega la medicina, pero es el Ori de la persona el que debe tomar esa medicina y procesarla. Si el paciente no traga la medicina, no hay cura, por mejor que sea el médico. Tal cual. Por eso el texto es tan claro cuando dice que la deidad personal es la que finalmente abre la puerta,
Si un individuo realiza todos los rituales perfectos, pero internamente su voluntad y su esencia están en negación, Hay un choque. el ritual encuentra un muro impenetrable. Simplemente rebota. Y eso le da un peso enorme a una cita proverbial fundamental que aparece en la fuente. El texto dice textualmente, Ori ni oigbea lau, kise ifa. Una de las máximas más poderosas. Y esto significa, es Ori quien sostiene a Lau, no Ifá, recordando a la audiencia que el Lau es el sacerdote, es el iniciado que estudia estos secretos. Exacto. Es decir, Ifá es la brújula perfecta, es un mapa detallado y milimétrico, pero Ori es el vehículo y el motor. Es el que avanza. Quien no tiene el vehículo en condiciones no va a llegar a destino por más perfecto que sea el mapa que tenga en las manos. Y esa distinción ubica al practicante en un espacio de tremenda responsabilidad personal. Nos dice que el que tiene que caminar, el que ejecuta la acción y permite que esa prosperidad se materialice es el Ori de la persona. Totalmente. Si un religioso experimenta una construcción sólida en su vida, no es solo por la repetición mecánica de ceremonias. Que a veces se cae mucho en eso, en lo mecánico. Demasiado. Se logra porque su divinidad interna ha procesado ese esfuerzo y ha dado el visto bueno. Es el verdadero arquitecto de la realidad de cada individuo. Comprendiendo este rol ejecutivo de Ori, el texto nos lleva de manera muy fluida al segundo gran tema de nuestro estudio de hoy. Cómo se debe entender el destino, el fracaso y las diferentes categorías de la experiencia humana. Un tema que alivia muchas cargas. Definitivamente. Hay una clasificación dentro de esta filosofía que resulta fascinante. El documento divide a la humanidad en 3 grandes categorías de destino. Aquellos que vienen a realizar un impacto profundo en el mundo, aquellos que vienen a asistir a otros y un tercer grupo que viene a observar. Sí. Y lo que me parece una verdadera bocanada de aire fresco para quienes transitan este camino es que el texto subraya con muchísima firmeza que ninguna de estas posiciones es un error. Es un antídoto perfecto contra la ansiedad de la sociedad moderna. Totalmente. Hoy en día existe una presión asfixiante que dicta que todo individuo debe ser un líder absoluto, alguien que impacte a las masas o que acumule un poder desmedido. El famoso mandato del éxito constante. Exacto. Sin embargo, la sabiduría de este texto valida el rol de quien viene a asistir o a observar. Ser el pilar que sostiene a otro, o ser el testigo silencioso de una época, son destinos igual de sagrados y perfectos ante los ojos de Orún. Y entender esto obliga a reevaluar por completo la etiqueta del fracaso. Por completo. Porque se ven muchos casos de practicantes o estudiantes de nuestra academia que trabajan incansablemente, que ponen un esfuerzo físico y mental tremendo en un proyecto empresarial o académico y no ven resultados acordes a esa inversión de energía. Y se frustran. Claro. La reacción automática suele ser la culpa destructiva o asumir que hay ineficiencia o un bloqueo mágico. Siempre el bloqueo mágico. Siempre. Pero el texto invita a una lectura más profunda. Propone que ese supuesto fracaso, muchas veces, no es falta de capacidad, sino una configuración de destino específica. Una falta de alineación espiritual con el propósito original. Exacto. Si los resultados no acompañan al esfuerzo monumental, el individuo debe revisar su diálogo con su Ori, no flagelarse ni buscar enemigos invisibles. Y para esos momentos de estancamiento, el documento establece lo que podríamos considerar una regla de oro en la jerarquía espiritual. Aconseja de manera estricta que las quejas ante el infortunio no deben dirigirse en primera instancia a Egungun. Es decir, a la energía de los ancestros. Correcto, ni a los ancestros ni a ningún orishá del panteón. Cualquier reclamo sobre el desarrollo de la existencia debe elevarse primero y obligatoriamente al propio Ori. Esto se respalda con otra frase maravillosa de la tradición. Orieni ni Orisaeni. El Ori del hombre es su deidad personal. Esa es la traducción, sí. Es una cuestión teológica vital. Establece que ningún practicante puede saltarse la autoridad de su propia conciencia espiritual para ir a exigirle soluciones a deidades externas. Es un tema de jerarquía y respeto. Totalmente. Todas esas divinidades inmensas respetan ante todo la soberanía de la deidad interna de cada ser humano. Absolutamente. Y sobre ese respecto de las divinidades externas hacia la interna, la fuente comparte una metáfora bellísima que ilustra quién es el único compañero verdadero hasta el final de los días. La historia de Alasan-An. Exactamente. Es un relato cautivador.
Ante la vastedad y la crudeza del destino, este personaje, Alazan-An, pregunta quién de todas las grandes fuerzas del universo puede acompañarlo a lo más recóndito y absoluto de la existencia, a lo más profundo del océano de la vida. ¿Y qué pasa? La respuesta es reveladora. Todas las grandes divinidades, todos los orishas, declinan la invitación. Todos dicen que no. Todos. Ninguno tiene la potestad de ir tan lejos en la experiencia individual de un humano. El texto concluye que solo Ori tiene la jurisdicción y la capacidad de llegar hasta el final absoluto del destino. Es una imagen súper poética, pero el texto la aterriza de forma muy concreta en las prácticas funerarias de la tradición. Sí, un aspecto fascinante. Hay un detalle ritual sumamente impactante que se describe allí. El documento explica que, cuando un iniciado fallece, se entierran sus instrumentos de consagración. Todo lo material. Toda su parafernalia ritual, todo aquello que lo acompañó en su práctica religiosa en la tierra, todo eso se separa del cuerpo físico. Se desvincula. Sin embargo, existe una prohibición estricta en la tradición. Jamás, bajo ningún concepto, se separa la cabeza física antes del entierro. Jamás. ¿Y la razón? Porque representa la inseparabilidad eterna del ser con su Ori. Es la única energía que viaja con el individuo desde el plano espiritual de Orun, atraviesa toda la vida en Aye. Y es la única que regresa de nuevo a Orun. Es el compañero metafísico inseparable, de principio a fin. Ahora bien, este nivel de predestinación genera una reflexión obligatoria en la academia. Sí, la pregunta que todos se hacen. Claro, si el destino ya está trazado desde el plano espiritual, si Ori ya tiene un esquema establecido para impactar, asistir u observar. ¿Qué hacemos nosotros? Exacto. Cabe preguntarse qué rol juega el libre albedrío del ser humano. ¿Es el individuo un simple pasajero en un tren sin frenos? El texto responde a esto introduciendo la clave de bóveda de todo el sistema filosófico, el concepto de Ori Inu. ¿Qué es el carácter interno? El carácter, ni más ni menos. Y aquí es donde la filosofía se vuelve inmensamente práctica, muy del día a día. Para explicar el Ori Inu de una forma didáctica a quienes nos escuchan, podemos pensar en una analogía. Me encantan las analogías, adelante. Imaginemos que el destino le entrega a un individuo un automóvil deportivo de lujo, Un vehículo increíble. con el tanque lleno, los mejores neumáticos y una ruta completamente despejada. Ese automóvil y esa ruta son las bendiciones predestinadas. Lo que ya viene dado. Pero el Ori Inu, el carácter, es la capacidad de conducir ese vehículo. Si el conductor es inestable ¿O si es imprudente? o carece de control emocional frente a cualquier obstáculo, va a terminar estrellando ese automóvil en la primera curva. Inevitablemente. Por muy maravilloso que fuera el vehículo, el texto lo dice claramente, la belleza es temporal, la inteligencia es muy útil, las conexiones sociales facilitan el camino. Sin duda. Pero lo único que sostiene realmente el destino a largo plazo es el carácter. El carácter es el conductor. Y es la única pieza que no viene prefabricada de manera inamovible desde el plano espiritual. Se trabaja acá. Se talla y se pule día a día en la tierra. Y la fuente comparte una enseñanza tradicional muy antigua para ilustrar esto. Relata el consejo de Ifá a una mujer antes de ir a su nuevo hogar matrimonial. Ve con tu Ori, no con tu belleza. Exactamente. En el contexto histórico de la época, la belleza física o la dote familiar podían garantizar la celebración del matrimonio. Podían abrir esa puerta inicial. Abrir la puerta, claro. Pero lo que dictaría la permanencia en el hogar, el respeto mutuo, la estabilidad emocional y la prosperidad a largo plazo, era exclusivamente su Ori Inu, su carácter interno. Esto significa que alguien puede tener un destino lleno de fortuna económica o grandes oportunidades. Todo a su favor. Pero si carece de madurez, si se deja dominar por la ira constante o la soberbia, esas bendiciones se irán filtrando hasta desaparecer por completo. Se escurren como agua entre los dedos. Por eso, el documento resalta una imploración tradicional que todo practicante debería interiorizar. Ori Inu, no destruyas mi suerte. ¡Qué frase tan potente! Es un ruego hacia la propia conducta. Es reconocer que el sabotaje más peligroso no viene de una hechicería externa, Como hablábamos antes. ni de un enemigo oculto planeando nuestra caída, sino de las propias deficiencias de carácter que el individuo se niega a corregir. Y reconocer esa responsabilidad personal es el primer paso hacia la madurez espiritual real.
Y esto nos enlaza de forma directa con un apartado muy profundo del texto, que son los nombres sagrados de Ori. Sí, la anatomía metafísica. Cuando el documento desgrana estos nombres, no lo hace simplemente como un ejercicio de memorización académica. Lo hace para revelar las funciones metafísicas que residen en el interior de cada persona, Capacidades que están ahí latentes. ocultas, y que deben ser activadas y respetadas mediante ese buen carácter. Es como leer un manual de las herramientas internas del ser humano. El texto menciona primero a él le da, que significa el creador personal. El creador. Esto indica que cada persona tiene la capacidad innata de crear su propia realidad. No es un sujeto pasivo esperando que las cosas simplemente le pasen. Tiene agencia. Luego presenta a Olomo Acolejo, que tiene la función vital de establecer la unidad y congregar a la familia. Unir las partes. Exacto. Esto muestra que la energía de cohesión de un hogar no está flotando en el aire de la casa, emana del interior de las personas que lo habitan. Y la lista de la fuente continúa con Ajiga, que representa el vértice, el punto de máxima elevación. La cima. Esto le recuerda al practicante que su esencia tiene el potencial absoluto de alcanzar cimas altísimas si está alineada. También se nombra a Ori Apere, que es la faceta que alcanza la perfección en la elección del destino. La que afina el camino. Y finalmente, Alarance Eda, el aspecto que ayuda y asiste en el logro humano. Entender esta multiplicidad de nombres es comprender que el ser humano alberga todo un ecosistema de creación, sostenimiento y ayuda dentro de sí mismo. Pero lo crucial de estos nombres, lo que realmente hay que entender, es que demuestran que la energía interna es profundamente dinámica. No es estática. Así como Ayiga puede elevar a una persona hasta el vértice, una desconexión total de esa energía puede hundirla. Por ello, el texto insiste en que, antes de iniciar cualquier gran empresa, cualquier proyecto comercial o cambio de vida, hay que cumplir 3 pasos innegociables. A ver. Alinear la intención consciente, consultar a esta divinidad interna y reconciliar el interior. La reconciliación. Esta reconciliación es vital. Una persona no puede ir a la guerra por un objetivo externo si tiene una guerra civil internamente. Es imposible ganar así. Es como correr en una cinta de ejercicio. El individuo se cansa, suda, gasta muchísima energía, pero al final del día no avanza un solo centímetro de su posición original. Y ese desgaste sin avance es exactamente lo que experimenta alguien que opera sin el consentimiento de su Ori. Mucho movimiento, cero progreso. Tal cual. Y para evitar ese agotamiento inútil, el documento destila toda esta filosofía inmensa en 6 principios prácticos. Los 6 lineamientos. Son lineamientos fundamentales para mantener la disciplina espiritual en la vida cotidiana. Me gustaría que repasemos cada uno de ellos detalladamente, porque son verdaderas herramientas de aplicación diaria para la audiencia. Por supuesto, el primer principio extraído del texto es muy directo. No envidiar el destino de otro. Parece simple. A simple vista, parece un simple consejo moral, algo que nos diría una abuela, pero bajo la óptica de lo que hemos estudiado hoy, es un principio metafísico de alto nivel. Absolutamente. Si se comprende que cada persona pertenece a una categoría de destino, ya sea impactar, asistir u observar, Lo que vimos antes. y que está adaptada perfectamente a su configuración, envidiar la vida ajena pierde todo el sentido lógico. Es como si un individuo intentara usar los anteojos con la graduación de otra persona. No va a haber nada. No solo no verá mejor, sino que se mareará, le dolerá la cabeza y tropezará. El destino ajeno simplemente no encaja en la estructura espiritual propia. Una analogía perfecta. El segundo principio señala, no culpar exclusivamente a factores externos. Cortar el victimismo. Este punto corta de raíz el ciclo de victimización. Si la premisa es que nada, absolutamente nada, ocurre sin el consentimiento de la propia deidad personal, entonces, ante la adversidad, el practicante debe dejar de buscar culpables. ¿Dejar de culpar a la economía? A la economía, al entorno político o a supuestas maldiciones de terceros. Debe hacer una pausa real y mirar hacia adentro para investigar por qué su propio Ori ha permitido o generado esa experiencia de aprendizaje o esa fricción. El tercer principio nos remite directo al conductor del vehículo que mencionamos antes. Trabajar el carácter con la misma intensidad que el éxito material. Qué difícil es esto en la práctica moderna.
Es que es muy común ver en la sociedad a individuos obsesionados con acumular dinero, acumular influencia o incluso acumular conocimiento teológico. Libros y libros. Pero descuidan por completo su ética, su empatía y su templanza. De nada sirve llenar una vasija con agua pura si la vasija está agrietada. Eventualmente, toda esa agua se va a perder. El carácter es la vasija que contiene las bendiciones. Muy cierto. El cuarto principio es vital para esos momentos donde el desánimo golpea a quien estudia y practica la religión. Aplacar a Ori cuando el esfuerzo no rinde fruto. Este es clave. Muchas veces, cuando el estancamiento aparece, el reflejo automático de la persona es buscar la solución más compleja o ruidosa, realizar un ebó o un sacrificio ritual enorme dirigido a divinidades poderosas. Gastar recursos impresionantes. Sí, recursos de todo tipo. El texto enseña que, antes de mirar tan lejos, el primer paso es sentarse, meditar y refrescar la propia cabeza. Es hacer las paces con la propia energía interna. Calmar la ansiedad. Calmar la ansiedad y realinear la mente. Si la cabeza está en guerra, ningún ritual externo traerá verdadera paz o apertura. Y eso conecta perfectamente, de una manera súper lógica, con el quinto principio. Reconocer que ningún orishá opera sin el consentimiento de Ori. El filtro final. Esta es una enseñanza de suprema humildad que ubica al practicante en la realidad de la dinámica espiritual. Se pueden realizar las invocaciones más hermosas, se puede mantener la disciplina litúrgica impecable. Cantar los versos a la perfección. Todo perfecto para buscar el favor de fuerzas universales inmensas. Pero si la divinidad interna dice no, porque esa petición no está alineada con el destino original, la puerta permanecerá completamente cerrada. El veto final siempre reside en la propia esencia. Siempre. Y finalmente, el sexto principio actúa como la gran conclusión de este marco filosófico. Entender que la prosperidad es primero interna antes que externa. De adentro hacia afuera. La verdadera riqueza, la claridad mental, el equilibrio emocional, deben manifestarse primero en el plano invisible de la mente y la convicción espiritual. Solo cuando ese orden interno está establecido firmemente, puede materializarse de manera sostenible en el plano físico. Ya sea en forma de salud financiera, de un hogar armónico o de un desarrollo profesional exitoso. Exacto. Lo externo es solo un reflejo tardío de lo que ya se consolidó internamente. Si observamos este conjunto de enseñanzas, toda esta hora de análisis, la síntesis que nos entrega la fuente es de una profundidad abrumadora. ¿Nos cambia la perspectiva? Nos muestra que Ori no es solo una abstracción teológica para debatir en un aula. Es, simultáneamente, el testigo imparcial del destino y el guardián insobornable del contrato espiritual que cada persona firmó en Orún. Un contrato que no se puede alterar. Es ese compañero silencioso que nunca nos abandona, pero que juzga cada acción y omisión. Es, sin duda, el arquitecto de cualquier éxito genuino, pero al mismo tiempo, y esto duele admitirlo a veces, es el responsable último de las caídas. Así es. Cuando el esfuerzo es sincero, cuando el carácter es recto, y Ori acepta el sacrificio, la alineación es tan poderosa que el resto del universo simplemente coopera. Pero si hay desalineación, no hay fuerza en la naturaleza que pueda sostener al individuo. Nada lo sostiene. En resumen, la verdadera disciplina espiritual, el verdadero crecimiento en la práctica africanista, no comienza frente a un altar externo, comienza con el profundo respeto y conocimiento de la propia cabeza. Una conclusión absolutamente precisa. El estudio detallado de este documento no deja lugar a excusas. Le devuelve toda la soberanía espiritual a las manos del individuo y exige un nivel de honestidad interna que, si bien puede ser desafiante e incómodo al principio, es la única vía hacia una evolución real y duradera dentro de la filosofía. Para cerrar este profundo análisis de hoy, me gustaría dejar a nuestros estudiantes y a todos los practicantes que nos acompañen en este espacio académico con un pensamiento provocador. A ver. Una idea para que cada persona que nos escucha se la lleve y la procese en su propia reflexión diaria durante la semana, basándonos en todo lo expuesto en la fuente. Si la divinidad interna ya configuró el mapa del destino en el plano espiritual, ¿Sí? pero el carácter, el orienu, es la única pieza del tablero que el individuo talla a mano día tras día aquí en la Tierra. La pregunta es,
¿Cuánto de lo que la humanidad suele llamar rápidamente mala suerte o infortunio divino es en realidad una falla de carácter que la persona se niega rotundamente a mirar de frente? ¿Qué pregunta? Es una reflexión que exige mirar el propio reflejo con una sinceridad inquebrantable. De quienes buscan la profundidad en el estudio, la academia y el crecimiento espiritual no terminan con esta charla. Para continuar avanzando en esta formación, debatir estos conceptos y acceder a material académico de excelencia, invitamos a todos los estudiantes a visitar portalafricanista.com.ar. Un recurso fundamental. Además, para llevar esta sabiduría y muchos otros de nuestros análisis a cualquier parte, recuerden descargar la aplicación Orishas FM en sus dispositivos móviles. Hasta nuestro próximo estudio.